Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Trabajo Global. Una de las temáticas que tenemos en este programa, que hemos desarrollado a través de años y años, son los derechos del trabajador, las reformas, las idas, las venidas. En ese sentido, bueno, hoy es como que nos ponemos un poco de moda, porque claro, con la reforma laboral habla todo el mundo. Y está bien que así lo haga, porque estos tipos aleccionados, inspirados y obligados por sus patrones del norte también, van por la reforma laboral como ellos la quieren, como a ellos les ordenan, como el FMI desea, como a Estados Unidos le viene bien. Claro, la gente lo votó y bueno, me avalan. ¿Qué quieren? No me voy a tirar de tranca ahora. Vamos por todo. Vamos por los derechos. Vamos por los salarios. Si es que se podría ir más, sí, siempre se puede ir más si la gente lo soporta, porque en definitiva al ajuste los únicos que le ponen límite son los ajustados. Si los ajustados no ponen límite, ellos van a seguir. Hoy se conoció el índice en 2,3, 3,2, bueno, tapate el ojo y contame una de pirata, ¿no? 2,3 creo que es el índice. 31 interanual, 31,3, y bueno, es mucho, es muchísimo. Teniendo como costo la recesión de la economía, porque la economía argentina hoy está en recesión y eso es gravísimo. Tan grave como cuando se desboca la inflación. Entonces, por algo se dice, sí, bueno, tampoco en los cementerios hay inflación. Es una economía que está muerta. Y va a seguir. Cierran. 25, 80, 230, 170 son las cifras de obreros despedidos, trabajadores despedidos, familias que quedan en la calle, en un momento en que el trabajo escasea en la República Argentina, donde se vean qué van a hacer, no sé. Además, ellos también están envalentonados, no pagan la indemnización, no pagan ni siquiera los meses, porque antes de despedirlos, seguro hay... tienen 2 meses adentro los trabajadores. En Jujuy se encadenan, en otros lugares toman en Rosario, por ejemplo, hay en la localidad de Gobernador Galvez hay un frigorífico. Los trabajadores se vieron obligados a tomar el sindicato para que los escuchen, porque los dueños desaparecen. Esa es una que hacen, las hacen bien, desaparecen y dejan ahí. Entonces, se imaginan ustedes, de un día para el otro, empresas que hace algunos años andaban muy, pero muy bien. Lo dicen los balances y lo dicen los trabajadores. Bueno, esa es la situación del trabajo, por un lado. Otro clima que no me gusta, y es grave. Trabajadores del PAMI o del ANSES en La Plata reclamaban por sus salarios. En la vereda, como reclaman todos los trabajadores, allí hicieron una movida. Fueron atacados por patotas de encapuchados. No, pues así ya no, decía un vecino que yo tenía. Sí, no, claro que no, por supuesto que no. Un clima, los ataques a la libertad de prensa, acá en Tucumán también, y en el mundo. Periodistas que trabajaban en el medio denuncian a la BBC. Periodistas acreditados en el Pentágono, acreditados en Casa Blanca, se les plantan porque lo que quieren es que prácticamente ya no informen. 47 asesinados en Gaza, 280 creo que van ya de periodistas muertos en la franja,
por parte de Israel. Salen a matar periodistas, no tienen información. No se debe conocer lo que pasa, ni en tiempos de guerras y tampoco en tiempos de paz. Y siguen avanzando. Y esta vez vienen por los derechos laborales, dicen que va a comenzar la discusión, la quiere comenzar por el Senado. Y si mucho también joroban, parece que está dispuesto, tan envalentonado está el hombre, se siente tan fuerte, ir por una reforma constitucional. ¿Se imaginan lo que sería eso? Se llegan a ganar. Bueno, la Constitución tiene dos partes, ¿no? La parte dogmática, los derechos y las garantías, eso no se toca casi nunca, porque eso está. Y después de la organización de los poderes de gobierno, eso sí, a veces se reforma un poco más. Pero en materia de derechos siempre fue progresivo, si algo se hizo. Como se incluyó el artículo 14, allá por la reforma del 58, en la época de la Unión Cívica. Eso lo hizo la Unión Cívica Radical. Pero, como vienen por todo, sabe que ahí en la ultraactividad de los convenios y en otros principios del derecho laboral tienen protección también constitucional. Y si no, le van a dar por los carpietos, yo los conozco, no los para nada. No los va a detener algún principio constitucional. Después, a la larga, se revierte esto, recién aparece la justicia que tiene dormido los reclamos, que tiene dormido las presentaciones y se da vuelta. Y hasta eso, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 familias en la calle, descubriendo, como decía Clarín, lo cool que es vivir en la calle. Así es Clarín, dice, la Argentina está descubriendo lo cool, lo hermoso, lo bueno que tiene vivir en la calle. Patético. Pero en eso estamos. Visitamos el sindicato de pasteleros. Hablamos con Rufino Suárez, su secretario general. Bueno, en el fin de año tienen mucha movida, incluso deben viajar a Buenos Aires por el Congreso de Pasteleros que se va a hacer allí en la capital federal, y creo que allí se va a hablar y mucho de la reforma laboral. Esto va a ser el 5 de diciembre, la nota. Y se viene la reforma laboral. Bueno, eso estábamos viendo, ¿no? Según la reestructuración que quieren hacer, pero yo creo que no va a tener mucha incidencia, ¿no? O sea, porque los empresarios saben, acá el gobierno, en este caso de turno, dice qué beneficio le da el sindicato a los trabajadores, pero si se ponen a analizar todo el beneficio que le da el sindicato al trabajador, no solamente de defenderlo, simplemente que le da un montón de beneficios. Tenemos obra social, tenemos mutual, en algunos casos tienen centros recreativos, que eso es importante para el trabajador. Y en este caso nosotros, el año que viene, si Dios quiere, vamos a empezar con una pequeña obra para hacer nuestro camping, para tener nuestro camping propio. Rufino, tienen un congreso en Buenos Aires ahora, seguramente ahí se va a tratar en profundidad la reforma laboral que propone el gobierno. Sí, seguramente que sí. Se va a hacer la reunión del secretariado y bueno, y después tenemos el Congreso Nacional. El Congreso Nacional va a ser el 5 de diciembre. Esperemos que vamos a ver qué posición tomaremos en ese encuentro que vamos a tener el 5 de diciembre. ¿Desde cuándo? ¿El 5 de diciembre? El 5 de diciembre del 2025, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un corte, ya volvemos. Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales, SUTEM, Tucumán Capital, avalado mediante resolución 2816/12 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, adherido a la Federación de Sindicatos Municipales y Comunas Rurales de Tucumán, en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores municipales, con una amplia gama de beneficios para nuestros afiliados, con sede social en Miguelillo 416-418, teléfono 240-824 y 3813-921-764.
4. SUTEM, Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales. Marcelo Villagra, secretario general. Mate a construir otro sindicalismo. Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas. Junto a la familia, junto al trabajador, junto a Tucumán. Roberto Carabajal, secretario general. Turismo. Somos un gremio que sabe que proteger los derechos también es asegurar el turismo y la recreación para las afiliadas, afiliados y sus familias. Invertimos en infraestructura, más centros recreativos para todo el país, para toda la familia. Más turismo, más UTEDIC. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Bonjour Conducción. Sindicato de Trabajadores Pasteleros brinda actualización permanente de convenios colectivos de trabajo a las ramas de pastelería, pizzería, heladería, brindando también el servicio de obra social, plan materno-infantil, sede social, calle Jujuy 144, telefax 421-2704, Escuela de Capacitación Profesional, perfeccionando compañeros con una salida laboral. SITPOS, Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias. MUPOS, Mutual del Personal de Obras Sanitarias. Junto al trabajador y su familia. La lucha por recuperar el porcentaje es como nuestro trabajo. No tiene feriados ni descansos. Sibendia, un gremio en lucha por su dignidad y sus derechos. Segundo bloque. Cerraron muchas fábricas esta semana. Las noticias que vienen del exterior no son muy buenas tampoco. América Latina está muy, pero muy... Recuerdo que hace algunos años, después de la caída de Alan García, comienzo del gobierno de Fujimori y otros más que aparecieron por ahí, comenzaron a comparar Perú con Argentina, porque eso es lo que debería haber, de hecho, los gobiernos argentinos para no fracasar lo que estaba haciendo Perú en ese momento. Reformas liberales, más reformas liberales, más reformas liberales, sumados todos, eran un desastre liberal. Y ustedes ven lo que es hoy Perú. No hay garantías de nada. Pedro Castillo está preso. Está preso. Ahí uno sabe. También Ecuador en un momento. Caballo iba a dar conferencias allí. Miren lo que es Ecuador. Y hoy la comparación es con Paraguay. Porque Paraguay esto, Paraguay aquello, Paraguay lo otro.
es lo que tenemos que hacer. No hay punto de comparación. No hablo de Perú, nunca estuve, no hablo de Ecuador, pero en Paraguay sí estuve, sí conozco. Hablé con mucha gente allí. Alguien me dijo alguna vez una noche, la desgracia del Paraguay es que cayó en manos de sinvergüenzas y eso es muy difícil de revertir. ¿Se acuerdan cómo terminó Lugo, que quería hacer una reforma agraria y otras cosas? Pero todo no, alimentaron esto, aquello, lo otro, y bueno, lo sacaron. Hoy el ejemplo a seguir para nosotros es Paraguay. No sé quién será mañana. Tal vez el neoliberal que asume en Bolivia. Tal vez esa. Venezuela sigue amenazada, total y absolutamente. Salen lanchas y se los matan, son narcotraficantes. ¿Y cómo saben? No lo saben. Matan, asesinan. Son como ejecuciones sumarias. Eso está prohibido por el derecho internacional. No importa, si el matón del barrio lo puede hacer. Colombia reclama y a Colombia le dicen, te va a pasar lo mismo que a Maduro. También lo tienen en la picota a Petro, porque vive reclamando por el trato a los inmigrantes colombianos o a algunos colombianos que están hace tiempo en Estados Unidos, porque no se puede tratar así a las personas. Ya lo decía Rigoberta Menchú, ningún ser humano es ilegal. Y es un buen punto de partida para salir a estudiar, a comprender, a tratar de solucionar ese problema. Hablamos con Omar Maldonado de los judiciales, hablamos de la reforma laboral y hablamos de cómo está el salario de los judiciales viendo lo que es la inflación. Sí, la verdad, Alberto, lamentablemente, bien lo dijiste, el término adecuado, arrasan con todo y ya han venido dando muestra el año pasado con la aprobación de la ley base y con una habilitación de poder emitir DNU, lo cual el gobierno nacional lo sigue haciendo. Pruebas al canto es el hecho de la desregulación por decreto a las cuotas de los institutos de colegios privados. Prueba al canto es la desregulación de cuántas otras cosas que van saliendo respecto a la colegiatura de colegios como el Colegio de Abogados y otros. Es una serie de situaciones que atentan contra el sector medio-bajo en cuanto a trabajadores. La pretensión que tiene esta reforma, de acuerdo a los numerosos borradores que uno va teniendo acceso a través de diputados, que son los que primero van a debatir después del 10 de diciembre, apuntan con una reformulación a convenios colectivos de trabajo, reformulación en contra de lo que significa la indemnización de los términos que uno conoce, reformulación al tema de las licencias, las vacaciones, el tema de la implementación de pago de ticket canasta, bueno, una serie de situaciones que atenta contra la endeble actual situación que están atravesando los trabajadores y particularmente aquella gente que tiene un trabajo informal. Ni qué hablar de las pequeñas y medianas empresas. En realidad todo el sector de trabajador organizado creo que está muy dormido en cuanto al hecho de plantear un mojón con el diálogo, no con romper nada, pero sí con un diálogo firme y sentarse, porque evidentemente hay que ser consciente de que hay que actualizar cosas, sí, hay que reformar cosas, sí, pero siempre con la gente adentro. ¿Y qué significa con la gente adentro? No tocar la fuente de trabajo ni dejar despedido a ningún trabajador y tratar de abrir la posibilidad para que haya nuevo trabajo para aquellos desocupados y formalizar a aquellos trabajadores que están en el sector informal. Como ellos la proponen, no conozco lugar en el mundo que haya aparecido el trabajo. Sí, la verdad que lamentablemente esto es inédito, esto es una exigencia que le viene imponiendo el gobierno de Estados Unidos a través de lo que nosotros decimos. El nuevo ministro de Economía de Argentina es Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que en su guerra interna en su país, en programas periodísticos en su país, hace una encendida defensa en cuanto al dinero que le habría prestado en yuan a la Argentina, diciendo que el Estados Unidos está ganando plata con lo que está haciendo con Argentina. Y no hay duda que está ganando no solo plata, sino también la adquisición
presente y futura de los recursos naturales particularmente, y de imponer situaciones de sometimiento tanto político hasta armamentístico y hasta territorial en Argentina. Es grave y preocupante, pero el primer puntapié lo está dando de manera interna con este hecho de que, por ejemplo, no se contiene el tema de los precios. Hablan de la inflación, hablan de la cuestión fiscal, pero con la gente afuera. La inflación que ellos plantean se refiere a la mega economía, a una inflación dolarizada, y nosotros estamos especificados todavía, los trabajadores vamos al cajero automático y solo sacamos pesos. La inflación real en pesos, que incluso entre hoy o mañana se va a anunciar la de octubre, no es 2,4 como dirá el gobierno, sin ninguna duda supera el 10% mensual. Por eso es que por un lado sube la nafta, sube la carne, suben los remedios, sube el alquiler de vivienda, suben los servicios. Ah, no, pero baja la inflación. Ah, no, pero se contiene el costo fiscal. Entonces se corta cabeza de gente que está en la informalidad del trabajo, se corta la cabeza a trabajadores que han cerrado instituciones tanto públicas como privadas, se están yendo de 20 a 25 empresas de manera diaria en el país. Bueno, además está en recesión la economía y eso es grave. Gravísima la recesión, y la devaluación constante y permanente seguramente va a ser mucho más impactante luego del fin de año. Es preocupante la cuestión política también, porque de esto son cómplices los gobernadores y muchos diputados y senadores de cada provincia que no han sabido defender la situación comarcana en ese sentido. ¿Por qué? Sí, ya los están chamullando y convenciendo. Lamentablemente el año pasado, bien dijiste vos, lo llamaron y billetera Matagalán, y ahora los están llamando y les están ofreciendo los espejitos de colores que son las obras públicas, cosa que se cortó todo el año. Entonces, ¿qué gobernador no va a querer recibir obras públicas a cambio de 3, 4, 5 votos? Pero 3 o 4 o 5 votos, ¿para qué? Para despedir gente, para cerrar industrias, para entregar el país. Lamentablemente es una preocupación, y lamentamos que los llamados, denominados ex gordos de la CGT no participan, no aparecen, no se ponen al frente de la contienda o del diálogo, por lo menos en este momento, y tendremos que ver, el movimiento trabajador tiene que estar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. En estas idas y vueltas a los judiciales, ¿ya les tocó algún adelanto en alguna parte del país de reforma laboral? Sí, estuvimos viendo algunos portales informativos que hacían referencia a la provincia de San Luis, donde la Cámara de Senadores, porque tienen bicameral, habría modificado el régimen de la feria judicial, algo que el año pasado ya se había hablado, pero la gente un poco escéptica decía, no, a nosotros no nos va a tocar, no, con nosotros no va a pasar. Bueno, dentro de lo que tiene esta reforma que prevé el gobierno nacional, sin ninguna duda va a impactar de manera inmediata toda esta modificación en la actividad privada, pero también va a ser extensiva a la actividad pública, y esto es preocupante porque evidentemente se están tocando derechos adquiridos. Que haya que reacomodar, vuelvo a decir, no somos obtusos, entendemos que hay que actualizar cosas, entendemos que hay que mejorar cosas, pero siempre con la gente adentro, sin tocar la fuente de trabajo de nadie, ¿no? El gobierno también está hablando de reforma constitucional, así que ojo con esa. No es muy seguro que porque ataque la Constitución, por ejemplo, la ultraactividad de los convenios no lo podrán cambiar, porque van a hacer una reforma y ya sabemos cómo lo van a hacer. Bueno, y así como decíamos que en el movimiento obrero tenemos que ver a los gordos, los ex gordos de la CGT, tendríamos que ver a la Corte Suprema de la Nación, cómo se planta frente a una cuestión de algún planteo que pueda hacer algún ciudadano o algún sector respecto a esta eventual reforma de la Constitución, que esperemos que sea para bien. Vuelvo a repetir, no somos obtusos y tontos, hay que mejorar, hay que actualizar, hay que modernizar, sí, pero no a costa, exactamente, no puede ser a costa de que se cierren industrias, de que se fundan las pequeñas y medianas empresas, de que los trabajadores informales sigan sin poder conseguir trabajo y de que los trabajadores formales podamos quedar afuera en algún momento, ¿no? El tema salarial acá, los judiciales, a pelea de mes a mes. Lamentablemente el mes de octubre hemos quedado congelados, y ahí tenemos otra de las situaciones. Vos que sos un permanente acompañante y nos permites difundir a través de tu medio nuestra lucha anual, mensual, vimos que enero no hubo aumento, marzo no hubo aumento, junio no hubo aumento, se congelaron esos meses, ahora octubre se congeló. No tuvimos mejora en octubre, y es grave. ¿Por qué menciono y describo por mes? Porque la inflación de enero a enero se actualiza. Entonces, ¿por qué el sueldo de los judiciales y de todos los trabajadores del Estado y de todo el país no se movilizan de igual manera? Entonces estamos planteando y esperando a la Corte una respuesta en estas últimas horas de esta semana, una leve y pequeñísima esperanza a ver si recuperamos con una planilla adicional en medio de octubre, pero caso contrario, algo que creo que es difícil pero no imposible, caso contrario queremos tener la garantía de que noviembre y diciembre sí va a haber una actualización. Con esa expectativa estamos en este momento esperando una audiencia con la Corte. Nos estamos yendo, y las fuerzas que se pueden oponer a todo esto, bueno, las fuerzas que se pueden oponer a todo esto
han sufrido un cachetazo el 26 de noviembre. El campo nacional y popular perdió las elecciones. Usted habrá escuchado, como yo por ahí, que hay una gente que está haciendo unos estudios, unos controles, que no fue tan así y que tal vez ni siquiera fue derrota, porque la empresa que controló esto, porque la empresa que controló lo otro, que ya tiene demanda en otros lugares del mundo. Para mí es derrota. No tengo por costumbre, no tiene el peronismo tampoco la costumbre de andar denunciando fraude ni esas cosas. Se perdió, se perdió. Al fin y al cabo, este tipo hay que ganarle por muerte. Algo está fallando, hay que revisar qué es, y evidentemente no son ninguna de las cosas que dicen, o son varias, pero no se acierta. Tampoco creo que haya sido tan malo, pero tan malo lo que venía, porque el sueldo no alcanzaba al mes, pero seguro te alcanzaba al 25, hoy no llegas al 10, y eso con suerte. ¿Qué tenés que comparar? Joven, ¿querés trabajo? ¿Y cómo vas a querer? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Con alguien que destruye el trabajo? No, porque la revolución tecnológica, etc. Los sectores de la revolución informática, Amazon, etcétera, 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 también están despidiendo gente. Y ahora comienza de nuevo este tema de cuestionar la forma de trabajar. Chicos muy enfermos, chicos muy alterados, y algunos encuentran la muerte trabajando. Pasó con un trabajador en Corea del Sur. 80 horas semanales. Y claro, porque si no sos culpable, sos vago, sos un fracasado. No, agacha la cabeza y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja. En el año 1919, se instalaron las 8 horas a nivel universal. Y de ahí comenzó. Claro, una cosa es decir 8 horas de trabajo, después era que se cumpla. Aquí en la República Argentina se cumplió verdaderamente con la llegada del peronismo. Pero joven, chico, vos, ¿crees que un gobierno que destruye trabajo todos los días, vos podés conseguir trabajo? ¿Vos crees que te puede dar trabajo? Pensalo. Nos vemos el jueves.